Bienvenidos. Vamos a dar unas pinceladas hoy sobre Amberes relacionadas con un cuaderno de viaje que ha preparado la Fundación de Amigos del Museo del Prado y con un vídeo, un audiovisual que hemos hecho también en 4 capítulos. Como digo, serán unos 20 minutos, así unas pinceladas, para que ganemos todos conciencia de lo importante que fue Amberes como centro artístico. No es caprichoso fijar la atención en esta ciudad. Podemos pensar que uno lo hace por aprecio personal o por proximidad o que a uno le gusta especialmente la ciudad por alguna razón peregrina, digamos, pero no es así. Amberes es uno de los centros artísticos más importantes de toda la historia de Europa. Si pensamos en Francia a principios del siglo XX, París, todos tenemos conciencia de que hay que fijar la atención en ese lugar. Si pensamos en Florencia, final del siglo XV, todos pensamos en esa ciudad. Amberes tuvo esa importancia y la tuvo desde aproximadamente 1500 hasta 1650. Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es un mapa de la ciudad hecho a mediados del siglo XVI. Y ahí veis en la parte superior de la imagen un río, el río Escalda, con los barcos. Y veis justo debajo de los barcos la actividad portuaria. Esa es la razón principal por la que Amberes se convirtió en uno de los principales centros comerciales de toda Europa, en torno al año 1500. Sobre un sustrato de los Países Bajos meridionales, de lo que ahora llamamos Bélgica, de otras ciudades que se enriquecen en el siglo XV y en las que surge una escuela de pintura muy importante, figuras como Jan van Eyck y van der Weyden, en torno a 1500 Amberes es la ciudad que recoge la herencia de otras anteriores como Brujas, Gante, Lovaina, Bruselas, Malinas. ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Amberes se convierte en la gran capital comercial del norte de Europa, si no de todo el continente, y en la gran capital de las artes también? Seguramente tiene algo que ver con la gestión portuaria, seguramente tiene algo que ver también con una normativa que hace que los comerciantes extranjeros, sobre todo portugueses y españoles, quieran llevar sus casas comerciales a la ciudad de Amberes, centralizar ahí la exportación de productos manufacturados y la importación a esos países de productos que vienen de otros lugares del mundo. Pensar en una cosa. Si miramos al Museo del Prado, que es el lugar desde el que nosotros vamos a Amberes, y pensamos en el origen de los cuadros que hay en ese museo, en nuestro museo, en su gran mayoría son cuadros pintados en Madrid. Es posible que la segunda ciudad donde más cuadros se pintaron, de los cuadros que vemos ahora en el Prado, sea Sevilla. Es posible, no estoy seguro. Amberes probablemente sea la tercera, y esto es un dato que seguramente sorprenda a quien lo esté escuchando. Pensar en el arte de la pintura como una industria de lujo, como pueden ser los relojes, por ejemplo. Cuando pensamos en relojes, entendidos como objetos de lujo, pensamos en Suiza. Lo mismo pasaba en Europa con el arte de la pintura, entendido como un arte que produce objetos de lujo. Estaba localizado en unas ciudades que se situaban en 2 regiones del continente. Se situaban en lo que ahora llamamos Italia y en lo que ahora llamamos Bélgica. A partir del año 1500, como os he dicho, Bélgica significa fundamentalmente la ciudad de Amberes que estamos viendo en este mapa. En torno a ese año, 1500 más o menos, sabemos que un pintor de Brujas, Gerard David, veis una virgen con el niño suya en la parte izquierda. Sabemos que ese pintor, que es un pintor activo en Brujas, uno de los grandes centros artísticos europeos y flamencos de los Países Bajos hasta ese momento, sabemos que él ingresa también en el gremio de pintores de Amberes. Va a estar activo en los 2 lugares. Es curioso que la estética de Gerard David es una estética un tanto anticuada, un preciosismo y una delicadeza muy típica de la pintura flamenca del siglo XV, aunque él está ya a principios del XVI. Pues en cierto modo tengo la sensación de que la carrera de Gerard David es querer mantenerse en Brujas, pero también querer tener un pie en este nuevo mercado artístico, en esta nueva ciudad que es puerta a otros muchos mercados que hay en Europa. Lo que veis a la derecha es un cuadro de Patinir, que también está en un museo en Amberes. Patinir es otro pintor que juega un papel importante en la historia del arte, nos lo dicen ya sus contemporáneos, como inventor de la pintura de paisajes. Y Patinir es también un pintor que viene de otro lugar de Bélgica, del sur, en torno al río Mosa, en Namur o Dinant. Sabemos que se traslada a Amberes y que en 1515 ingresa en el gremio de pintores de Amberes.
El mismo fenómeno, una ciudad que está atrayendo talento, que se va a convertir en la gran metrópolis europea en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de las artes, que es lo que nos importa a nosotros. Otra figura importante, nacido en Lovaina, posiblemente formado allí, pero pronto, ya en el siglo XVI, aparece también en Amberes, Quintin Metsais. Recordar siempre que estamos mirando Amberes desde el Prado. En el Prado tenemos un cuadro maravilloso, unas tentaciones de San Antonio, en el que Metsais colabora con Patinir. Hay que ir a Amberes para ver los grandes cuadros de Patinir, los grandes cuadros de Metsais. Por ejemplo, este gran tríptico con la Lamentación de la Virgen y dos alas laterales con escenas que nos muestran a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Pintor refinado, que apela a la atención al detalle, típico de la tradición flamenca de la pintura, pero también un pintor que aspira a crear una cierta belleza ideal, una estilización. Esas son ideas que están llegando de Italia. De nuevo, pensar en la pintura como la demostración de lo importante que son las conexiones culturales, un producto cultural que se alimenta de influencias, ideas que vienen de muchos lugares. Esos lugares, esas influencias, esas ideas ocurren físicamente en algún lugar. Amberes es uno de los lugares en los que tiene lugar ese mestizaje, digamos. Una de las cosas más bonitas de viajar a Amberes, de hecho, es ver este gran tríptico de Quintin Metsais. Tenemos buenos Metsais en el Prado, para ver un Metsais en gran tamaño hay que viajar a la ciudad de Amberes. Otro ejemplo de esta primera idea que os quiero transmitir hoy, que es la de Amberes como uno de los principales centros comerciales y también artísticos de Europa en el siglo XVI, nos lo da un diario que escribe Durero, que en el verano de 1520, Durero viaja de Nuremberg, de donde él es, viaja a Aquisgrán, para confirmar su salario como pintor del emperador. Maximiliano I ha muerto, él viaja para conocer a Carlos V y garantizarse la continuidad de ese salario. Como parte de ese viaje, él decide pasar un año en la zona y conocer los Países Bajos, un término confuso que en el siglo XVI para nosotros quiere decir fundamentalmente ciudades que se corresponden con ciudades que están en la actual Bélgica. Más adelante habrá una división del territorio que os explicaré en un momento. Lo que veis aquí es un cuadro ya del siglo XIX, el historicismo, que busca momentos de relevancia histórica en el pasado de los países. Este es Hendrik Leys, un pintor belga del XIX que está imaginando la visita de Durero a Amberes. Estuvo un año en la ciudad, en todo su moverse por los Países Bajos, visitar todas las ciudades, Brujas, Gante, Bruselas, etc. Él escoge Amberes como ciudad, digamos que como centro desde el cual se mueve a otros lugares. Nos dice en un diario que él escribe que allí conoce a Patinir, que conoce a Quintin Metsais. Nos dice también que cuando él marcha, en el verano de 1521, la ciudad le regala un cuadro de Patinir como presente. Quizás es lógico que la ciudad le regale a un artista muy famoso un cuadro local, pero también es interesante tener en cuenta que la ciudad considera digno de regalarse como producto representativo un cuadro hecho por un pintor local. En esta imagen veis a la derecha a Durero, está basado en un autorretrato que existe en un museo en Múnich, junto a él está Quintin Metsais, otras figuras a las que se refiere Durero en el diario de su viaje. Otro hito importante, primera idea, Amberes como uno de los grandes centros artísticos que ha habido en la historia de Europa y como un centro artístico muy, muy importante en el siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII. Otro hito importante cuando nos fijamos en Amberes es una gran figura, un gran pintor, Peter Bruegel el Viejo, la persona que origina esa dinastía de pintores y uno de los grandes pintores de la historia del arte europeo, por muchas razones, quizás sobre todo por esa sensación de que transmite una empatía y a la vez una mirada crítica, satírico-crítica sobre la humanidad. Peter Bruegel el Viejo probablemente sea de Breda, probablemente sea de origen holandés, no estamos seguros. Nace hacia 1530, tampoco sabemos la fecha con seguridad, pero sí sabemos que en 1551 ingresa en el gremio de pintores de Amberes. Es la ciudad donde tiene que ejercer su profesión porque es el centro artístico importante en ese momento. Es interesante que Bruegel inicia su carrera haciendo dibujos, diseñando grabados que después graban grabadores profesionales para una editorial, que es la de Hieronymus Koch, que es una editorial que se ha asentado en Amberes en torno a mediados del siglo XVI. Peter Bruegel inicia su carrera imitando al Bosco.
El Bosco es un pintor que ha muerto en 1516, un pintor de 's-Hertogenbosch, holandés, pero que también ha trabajado en Amberes. Ha hecho tanta fama que este editor, dueño de una editorial e impresor, y Peter Bruegel el Viejo se asocian para hacer imágenes que la gente compre creyendo que son del Bosco. Muy pronto tiene mucho éxito y hace imágenes bosquianas, pero que ya firmará él. No solo es importante Peter Bruegel el Viejo cuando vemos grabados, sino que hay que pensar en Amberes como centro de la industria editorial de la imprenta del grabado en el siglo XVI a nivel europeo. Hieronymus Koch es el impresor que dedica más atención a la producción y venta de imágenes artísticas, pero hay otro editor muy importante, que es Christophe Plantin, un editor que viene de Francia y hacia 1550 abre otra gran imprenta en Amberes. Entre ellos dos convierten a esa ciudad en la capital de la imprenta europea y lo va a seguir siendo durante aproximadamente 100 años. Una de las visitas bonitas cuando uno viaja a Amberes es ir al Museo Plantin Moretus. Está en el edificio original, edificio del siglo XVI, se conservan aún algunas imprentas que no son las originales de mediados del XVI, son de principios del XVII, pero que son imprentas también bonitas de ver y que evocan una cualidad muy importante de la ciudad de Amberes, insisto, capital de algo que transformó el mundo. La imprenta se origina en Alemania un siglo antes, pero se convierte en masiva, industrial, con gran distribución a nivel europeo primero y mundial después, en la ciudad de Amberes. Peter Bruegel el Viejo tiene su estudio en Amberes seguramente hasta 1563, desde 1550 hasta el 63. Los últimos 6 años de su vida los pasa en Bruselas. Allí nacen sus hijos, uno de ellos un gran pintor, Jan Bruegel el Viejo, amigo y colaborador de Rubens en ocasiones. Jan Bruegel, aunque nace en Bruselas, tendrá su taller fundamentalmente también en Amberes. Hay un cuadro importante que ver de Peter Bruegel el Viejo en Amberes y está en el Museo Mayer-Vandenberg. Es un museo de un importante coleccionista local. Se construyó un edificio por parte de su familia muy a final del siglo XIX que evoca edificios históricos flamencos del siglo XV y XVI, y ahí vemos esta escena en la que vemos que el Bruegel bosquiano, el nuevo Bosco, que es como le están vendiendo los impresores y editores, cuando empieza a pintar ya al final de su vida, en algunas imágenes sigue siendo muy bosquiano. Eso es verdad en el Triunfo de la Muerte que está en el Prado y es verdad en este cuadro que muestra una mujer, Dule Griet se llama, muestra una mujer en el centro que ha bajado a los infiernos con una tropa de mujeres que están destruyendo y matando a los diablillos y robando cosas. Es una especie de imagen satírica, comentario sobre el mundo a través de la sátira, en el sentido de que es un mundo al revés. Lo que nunca podría pasar, que es bajar, y lo que nunca podría pasar, que es una mujer con un ejército de mujeres derrotase a estos diablillos, pues es lo que está pasando y de esa manera se está comentando sobre cuestiones sobre, no sé, la gula, la envidia, la avaricia, este tipo de cuestiones muy bosquianas, muy bruegelianas también, de censura de los comportamientos de los seres humanos. Estamos en 1569 cuando muere Peter Bruegel el Viejo. Un año antes se inicia una rebelión en los Países Bajos. Esa rebelión afecta de forma dramática a la ciudad de Amberes, que va a pasar durante los años de la rebelión de las élites, de parte de las élites aristocráticas locales y del clero calvinista en contra de la monarquía española, que en este caso, en este momento, está encabezada por Felipe II. La ciudad de Amberes va a sufrir saqueos, sitios, va a pasar de un gobierno al otro alternativamente hasta que en la década de 1580 es reconquistada o retomada definitivamente por la monarquía española o para la monarquía española por Alejandro Farnesio. Pongámonos entonces a final del siglo XVI. La ciudad que ha sido capital comercial y también una de las capitales artísticas de Europa, que ha llegado a tener 100.000 habitantes, lo cual es mucho para ese momento, ha perdido por la revuelta la mitad de su población. La mayoría de esa pérdida es por exilio a las provincias del norte. Ese exilio de Amberes va a ser el origen de un nuevo país y va a ser el origen también de una nueva escuela pictórica, lo que llamamos ya en el siglo XVII la pintura holandesa. Lo que ocurre en la ciudad de Amberes con la reconquista por parte de la monarquía española, pasando unos 15 años, es que Felipe II, en su testamento, le entrega el gobierno de esa zona de Europa, Países Bajos, meridionales, lo que ahora llamamos Bélgica, a su hija Isabel Clara Eugenia, que veis aquí en la imagen de la derecha, y al marido de esta, su primo Alberto de Austria. Inician su gobierno en 1598.
y con ellos llegamos a la última parte de Amberes como gran centro artístico europeo. Ella morirá en la década ya de 1630. Su proyecto consiste en convertir los Países Bajos meridionales, lo que se llamaba Flandes entonces, lo que ahora llamamos Bélgica, en una monarquía satélite de la española, pero semi-independiente, que además fuese ejemplar en el sentido de afirmar una cultura aristocrática y católica contrarreformista frente a los vecinos holandeses o de los Países Bajos del norte. La pintura juega un papel muy importante en este proyecto. Pensar en la gran figura de Rubens, que ha nacido en 1577 y que por lo tanto tiene 23 años, 22 años cuando se inicia el gobierno de los archiduques. Este cuadro que os enseño aquí es un cuadro muy interesante, muy representativo también de la pintura de Amberes. Nos muestra un evento que ocurrió en 1615, aunque el cuadro es un poquito posterior, en 1628. Es un cuadro que está en el Museo Casa de Rubens en Amberes, una maravilla de cuadro para ver, también lo es ese museo. En la parte inferior izquierda veis a los archiduques, a Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, sentados. Ella tiene en las manos un pequeño florero, un cuadro de flores pintado por Jan Bruegel, el hijo de Peter Bruegel, de quien hablamos antes. Los dos están mirando una Virgen con el Niño, pintado por Quentin Metsais. Este cuadro nos está diciendo que una de las actividades principales que dota de categoría, de legitimidad, de cultura, de poder, etcétera, de dignidad, es un ideal de comportamiento, en el Amberes de los archiduques es coleccionar cuadros. Y lo que estamos viendo aquí es que la persona que señala el cuadro de Metsais de la Virgen y el Niño se llama Cornelis van der Geest, él es el dueño de esta colección y los archiduques han venido a ver la colección. Gobiernan desde Bruselas, pero viajan a Amberes para ver la enorme producción de arte local que existe en la ciudad en ese momento. Si mirásemos por las paredes del fondo veríamos cuadros de otros muchos pintores conocidos. Justo encima, o justo a la derecha en la imagen de Alberto de Austria, un poquito agachado, con la mano cerca del pecho, está Rubens, Pedro Pablo Rubens. Él va a ser la gran figura que domine la escena artística, no solo de Amberes, sino de toda Europa, hasta que muera en 1640. Ha nacido en 1577, como os he dicho. En el año 1600 se va a Italia, final de 1608 vuelve a Amberes, escribe una carta en la que dice que le llueven ofrecimientos para quedarse y le tientan para que vaya a trabajar a la corte de Bruselas, pero él va a quedarse en Amberes y va a abrir ahí un estudio, va a trabajar como pintor de corte para Bruselas, para los archiduques, para Isabel Clara Eugenia y su marido, pero va a trabajar también para la burguesía local y las órdenes religiosas y las iglesias en Amberes. Poco después, en torno a 1615-20, se ha convertido ya en el principal pintor de las grandes monarquías europeas, de la corte de Londres, de la de París, de la de Madrid, y con mucha diferencia en el pintor más famoso, más influyente, más ejemplar, digamos, para otros pintores que hay en Europa. Aquí os muestro una imagen de él recién vuelto de Italia, recién casado. En esta imagen veis la Adoración de los Reyes, que pintó en 1609, también recién regresado de Amberes, un cuadro que ahora está en el Prado, pero que él pintó para el ayuntamiento de esa ciudad. En ese ayuntamiento también, la sala principal del ayuntamiento se decoró con un cuadro de Janssens, que es una alegoría de las riquezas que llegan a la ciudad de Amberes regada por el río Escalda. Veis aquí la imagen del ayuntamiento. En una de esas salas de la planta baja se situaron originalmente esos dos cuadros. Pensad, por lo tanto, en Amberes como una ciudad que, aunque no recupere la posición comercial que ha tenido en el 16 bajo los archiduques, sí que se convierte en capital artística, fundamentalmente por obra y gracia de Rubens, que es el pintor más solicitado de toda Europa, como os he dicho. Veis a la derecha una imagen de la catedral y os la enseño para que entremos dentro y veamos un cuadro que se pintó, de hecho, para otra iglesia de Amberes, la iglesia de Santa Walburga, pero que está ahora en la catedral de la ciudad. En el Prado tenemos una colección fabulosa de Rubens, pero hay que ir a Amberes a ver el Rubens de gran formato, más que nada en este cuadro. Unos 4 metros de alto por 6 metros de ancho, una imagen portentosa de un pintor que se entiende a sí mismo como el conductor de la tradición artística de las esculturas antiguas y de Miguel Ángel. Fijar un momento vuestra atención en lo que nos está contando para pensar no solo en la ciudad, sino también en arte. Veis el cuerpo de Cristo luminoso, más claro que todos los demás. Cuerpo poderoso que parece contradecir esa especie
de gesto de implorar que tiene su cara, como si estuviese pidiéndole al cielo no sufrir lo que está sufriendo. Y mirar el contraste entre ese cuerpo iluminado y poderoso y las 8 figuras que intentan levantarlo, que es un contraste extremo, no excesivo, podríamos incluso decir. Tanta gente para levantar un cuerpo. Yo tengo la sensación, es bonito pensar en los pintores como no solo cómo ejecutan unas ideas, sino la idea que se les ha ocurrido, que es la idea que van a pintar. Y yo tengo la impresión de que tanto la luz, la claridad del cuerpo de Cristo, como esa gran tropa, esas 8 personas que apenas o con gran esfuerzo consiguen levantarlo, hace que nosotros sintamos que el momento en el que la cruz esté levantada es el principio de algo, no el final, ¿no? Podríamos pensar en esto como la muerte de una persona, su martirio, pero de hecho es el principio de una cultura religiosa, evidentemente, eso es lo que nos quiere contar el pintor y la gente que encarga el cuadro. Me parece muy bonita esta tensión entre el final de algo, pero el principio de algo también, y cómo Rubens consigue escenificarla. Uno de los museos más bonitos que se pueden visitar en Amberes es el Museo Casa de Rubens. Es una recreación, en su mayoría, aunque hay algunos elementos originales. Está basada la recreación en unas estampas que se basan en la casa original. Es una recreación muy fiel, muy interesante y muy bonita de ver, con bastantes cuadros importantes también. El pórtico que veis aquí, que da acceso al jardín de la casa, os lo enseño para que lo comparéis con una imagen que os enseño a la derecha, que es la mujer de Rubens retratada por Van Dyck, retratando también parte de ese pórtico al fondo. Y me interesaba llamar la atención sobre la figura de Van Dyck porque es alumno de Rubens, probablemente, seguro que ayudante suyo a partir de los 16 años. Tiene 22 años menos que Rubens, la misma edad que Velázquez. Emerge como pintor local importante. Rubens le elige de entre todos sus alumnos, viaja a Italia, viaja a Inglaterra. Desde 1630 en adelante, 31 en adelante, se convierte en el principal pintor de la corte de Carlos I de Inglaterra. Y fijaros lo que esto supone, que imágenes que son consecuencia de influencias, tradición, cultura artística local generada en Amberes, una imagen creada en la mente de una persona formada en ese lugar, se van a convertir con el tiempo en las imágenes que definen una manera de ser aristocrática y monárquica inglesa. Y toda una larga tradición de pintores ingleses, Gainsborough y otros muchos en los siglos XVII, XVIII y XIX, van a pintar siguiendo una manera de entender la moda, la imagen, la elegancia, que viene de Van Dyck, que es un pintor que ha surgido, creado, podríamos decir, en la ciudad de Amberes. En Amberes hay un gran museo que merece la pena visitar también. Delante de él veis aquí una piscina, es una escultura de Cristina Iglesias. El museo lleva tiempo cerrado, pero va a reabrir pronto, y en el museo lo que podemos encontrar son 2 cosas. Por un lado, algunos grandes cuadros de altar de Rubens, que nos permiten de nuevo ver algo que no vemos en el Prado. Aquí tenéis una adoración de los magos de algo más de 3 metros de alto. Terminando una visita en un museo, volvemos también a un orden diferente. Cuando uno viaja por una ciudad está viendo cosas de manera, digamos que desordenada, o mejor dicho, ordenada de acuerdo a una topografía que responde a unos encargos, pero también a una historia posterior, a cosas que han ocurrido. Cuando uno va a un museo ve un orden, recuperamos el orden, normalmente, escuelas nacionales, normalmente un orden cronológico. Terminar una visita visitando el Museo de Amberes es una buena manera de ordenar todas estas impresiones que tenemos cuando viajamos a la ciudad de Amberes. Os enseño para terminar una imagen de una de las muchas salas flamencas que tiene el Prado. Y os lo enseño para recordaros de nuevo que viajamos a Amberes desde otro museo, desde el Museo del Prado. Yo pienso que una de nuestras labores es, como aficionados al arte, la de todos nosotros, es disfrutar de la pintura. La pintura nos hace feliz como nos hace feliz el arte, pero también tenemos cierto interés, yo creo, como aficionados al arte, en profundizar, en ir conociendo cada vez más, o dicho de otra manera, no es lógico que si a mí me gusta mucho la pintura y inicio una actividad como aficionado hace 10 años después sepa lo mismo. Lo lógico es ir profundizando. Justamente eso es lo que pretende la Fundación de Amigos del Museo del Prado y lo que pretende con este cuaderno, con estos audiovisuales que estamos haciendo. Una de las cuestiones sobre las que podemos profundizar cuando vamos al Museo del Prado es sobre de dónde vienen todos esos cuadros.
los vemos en el Prado ordenados de una manera. Si los miramos desde otro punto de vista, lo que estamos viendo son imágenes que fueron creadas en Amberes. Os animo a que disfrutéis de lo que vais a recibir y a ver a continuación. Y os animo también a que vayáis a la ciudad de Amberes a ver todas las maravillas que ahí se encuentran. Muchas gracias.